¿En qué se basan algunos para decir que Bitcoin es una reserva de valor? Pues mirad, en realidad la narrativa de reserva de valor se inventó para tapar un fallo estructural de Bitcoin. Cuando Bitcoin falló como sistema de pagos, como medio de intercambio, como autopista de liquidación y como red escalable, todas estas cosas, la comunidad Bitcoiner necesitaba una historia nueva para justificar tenerlo en cartera. Y ahí es cuando se inventaron esto del oro digital, que de hecho fue una campaña de marketing de Grayscale para lanzar los ETFs, ¿vale? Lo de la reserva de valor digital. Pero extrañamente Bitcoin no se comporta como el oro, de hecho se comporta como una acción tecnológica apalancada. Y podemos verlo punto por punto comparando oro y Bitcoin, ¿no? La volatilidad en el oro es baja mientras que en Bitcoin es extrema. La correlación con activos de riesgo es que en el oro es baja y en Bitcoin es muy alta. En las caídas, los drawdowns, el oro tiene caídas que son más bien suaves, al menos en comparación con Bitcoin, que tiene caídas catastróficas, ¿no? La liquidez. El oro tiene mercados profundos y globales y Bitcoin tiene mercados finos y especulativos. Y en el uso como colateral, el oro es universal, tiene una velocidad de 0.1 en cuanto a uso de colateral, mientras que Bitcoin es prácticamente inexistente como colateral, usándose solo como producto bancario, ¿no? Y ya más de lo mismo en utilidad real, que el oro puede tener su uso industrial y monetario, pero Bitcoin no tiene ninguno, ni industrial ni monetario. ¿Por qué Bitcoin se desploma más fuerte que cualquier otra cosa cuando vienen mal dadas? Pues porque su precio no está movido por demanda de liquidación, ni por utilidad, ni por flujos institucionales reales, ni por mecánicas del valor que fluye por la red, ni por colapso de velocidad, ni por activación de canales de liquidez. Está movido por apalancamiento, por especulación, por flujos de ETFs, los productos cotizados que replican el precio de un activo, y es a lo que se hizo tanto marketing de esto, ¿vale? También por liquidez macro, por el hype del retail y por ciclos de narrativa tipo el del halving, que ya hemos desmentido más de una vez en Macroespeculador, mostrando cómo no hay ningún ciclo de halving, sino que hay ciclos de 4 años de liquidez y después se ha creado la narrativa del halving para decir que era por esto, ¿no? Es decir, Bitcoin depende de lo que se llaman capas blandas de fe, y cuando la liquidez del sistema se seca, Bitcoin se desploma más rápido que cualquier otra cosa. En cambio, una reserva de valor de verdad absorbe los shocks. Pero en cambio estamos viendo cómo Bitcoin hace lo contrario, los amplifica. No sé si se ve la diferencia. Bitcoin es un activo de creencia, no un activo monetario. Entonces su valor viene de esta narrativa, de la escasez programada, de la identidad de la comunidad, y esto se ve muy claramente en los comentarios de mis redes cada vez que publico un episodio hablando de XRP, ¿no? Del sentimiento antigobierno y de la psicología del numbers go up. No viene de la utilidad ni de la capacidad de procesamiento, ni de la liquidación entre instituciones, ni de la adopción empresarial, ni de mecánicas monetarias reales, porque en el fondo, si un activo pierde entre un 50 y un 80% de su valor cada ciclo y se desploma más fuerte que el mercado entero cuando hay estrés, no puede ser una reserva de valor, por mucho que se repita el mantra, ¿vale? No lo es. Y ya os digo, no es mi opinión, es una observación de la mecánica, de cómo funciona todo esto. Lo que muchos no parecen entender es que los precios que estipulamos para XRP, porque entonces dicen, ¿y XRP qué? Que está subiendo y bajando mucho más, como una altcoin, como una shitcoin. Normal, porque estamos en este paradigma. Pero lo que estamos haciendo hincapié es que habrá un cambio de paradigma, que entonces habrá un repricing. Es decir, una remonetización, porque cuando cambia el paradigma, entonces los activos que antes no se valoraban de esta manera empiezan a valorarse de una forma nueva en base a la utilidad que tienen para el nuevo paradigma. Entonces, claro, cuando vemos estos números tan locos en XRP que llegan a las 6 cifras por las propias mecánicas institucionales que explicaba en los episodios 130 y 134, no son precios imaginarios a los que se llega por narrativa, por emociones, porque numbers go up, sino porque cuando se abre, cuando se permite que el valor fluya por la red del mercado de derivados o de las cuentas nostro vostro, esto de dinero prefinanciado que los bancos tienen en otros países, ese potencial de quadrillions que tiene que fluir por XRP se vuelve no una narrativa, sino una necesidad estructural del sistema. Se llegará a estos números porque el valor que fluye por la red de todos estos mercados se ha activado cuando llegue el momento. Entonces los canales de liquidez están ya operativos, la liquidez se desbloquea, la velocidad se desploma, la oferta efectiva está cerca del 0, igual que el oro, que es 0,1, y la liquidación institucional está fluyendo a través de la red. Por esto se llega a estos números cuando lleguen. Entonces no será una subida especulativa basada en la narrativa, sino, como digo, un repricing monetario. ¿Cuál es la diferencia entre el pump
la subida de numbers go up y un repricing? Pues que un pump es un movimiento de ánimo, ¿no? Emocional, un subidón de la masa que entra a la vez, o más bien dicho, de los algoritmos que mueven al mercado para atrapar a la masa y ahí venderle sus bolsas, their bags, como dicen en inglés. En cambio, un repricing, una monetización es un cambio, ya os digo, estructural en cómo el sistema valora el activo, porque el papel que juega ese activo en la economía acaba de cambiar cuando hay el repricing, ¿no? El reset monetario. Lo que antes era un token especulativo más, como está siendo, no lo vamos a negar. Ahora mismo XRP y todos los tokens de infraestructura que comparto con los miembros de la Alianza Macroespeculadora actúan, no lo vamos a negar, vuelvo a repetir, como el 99,9% de las criptos. Pues ahora, en el momento que hay el repricing, es la pieza que mueve cientos de miles de millones por las autopistas de liquidación entre instituciones. Y ese cambio de función obliga al precio a ajustarse a la nueva realidad. El retail y los maximalistas de Bitcoin lo van a interpretar emocionalmente, pero el sistema lo va a interpretar mecánicamente cuando haya esta remonetización, revalorización, ¿vale? ¿Y cuál es la fase que viene justo antes? Pues lo que yo llamaría fomomanía pura, ¿no? La fase del compraré lo que sea con tal de tener XRP. La fase del FOMO, el fear of missing out, el miedo de quedarse fuera, de que este era el último tren, porque spoiler alert, va a ser el último tren, ¿no? Entonces el retail va a vender Bitcoin cuando XRP empiece a dispararse, cuando estos mecanismos se activen por necesidad estructural del sistema. Entonces los Bitcoins van a decir, hostia, realmente estos que insultaba tanto en los comentarios de redes sociales de XRP al final tenían razón. Así que van a vender su Bitcoin para comprar XRP cuando esos momentos lleguen, ¿no? Va a vender altcoins para comprar XRP, van a pedir préstamos para comprar XRP, van a usar apalancamiento, van a intentar coger el tren. Fijaros bien en lo que digo, ¿vale? Intentar pillar ese tren, intentar. Porque esa es la fase donde la velocidad, la velocity que se llama en economía, no es la rapidez que va el token en transacciones, sino la velocidad de retener el token se desploma, cae en picado, ¿vale? Pero a la vez la oferta se desbloquea y el precio acelera volcánicamente, todavía más rápido. Lo hemos visto históricamente, como no solo en el oro, sino en todos los ejemplos que puse los episodios de la semana pasada, donde puse al menos 6 o 7 ejemplos donde los activos hay un repricing y administrativamente se les dice ahora esto valdrá X porque lo necesitamos estructuralmente a este precio. Entonces, claro, cuando el valor de estos mercados que fluye por la red sube, la velocidad y la oferta efectiva caen a un ritmo aún mayor, ¿qué sucede? Que el retail se convierte en el combustible del repricing final. El momento en el que XRP toque esos niveles de 6 cifras, toda la jerarquía del mundo cripto se desmoronará. Bitcoin perderá el dominio narrativo. Igual que pasó en las .com, que nadie daba 2 duros por Amazon cuando estaba a $6 y todo el mundo apostaba por Terra. Y a día de hoy Terra no existe y Amazon está, no sé, a 100 y pico, 200 y pico, 90, yo que sé a qué precio está, pero muchísimo más que $6, ¿no? Era una librería sin futuro y miradlo ahora mismo, que es un monstruo. No sabemos si en un futuro va a seguir existiendo o no, pero nos da igual. Lo que nos importa es que hubo un cambio de paradigma cuando explotó la burbuja de las .com. Y cuando este repricing suceda, habrá una explosión cripto, donde el viejo paradigma morirá, igual que sucedió con las .com, que pets.com desapareció, igual que Terra desapareció, Yahoo que se ha quedado como a medias, ¿no? Bastante neutral, mientras que otros explotaron como Amazon, Google, Microsoft. Y es entonces cuando Bitcoin perderá el dominio narrativo. El maximalismo morirá. Los activos de utilidad se convertirán en los nuevos reyes. Las autopistas de liquidación reemplazarán a la ideología del valor total bloqueado. Y será ahí cuando las instituciones dictarán el precio, no el retail. Es el momento en el que el mundo cripto se dará la vuelta entera, ¿no? El retail va a vender su Bitcoin para comprar XRP cuando ya sea tarde. Va a vender altcoins para comprar XRP. Va a pedir préstamos. Va a usar el apalancamiento a perder este tren. Pero mirad una cosa, esta conversión, este intento de swap, de traspaso al XRP, de tu Bitcoin a XRP, va a ser prácticamente imposible una vez la oferta se comprime. ¿Por qué? Pues porque XRP entra en este momento, no ahora, sino me refiero a cuando lleguemos a ese momento, en su fase monetaria. En el sentido que la velocidad caerá en picado, va a ser mucho más retenido, holdeado, la oferta efectiva tenderá a cero,
la custodia institucional absorberá el float circulante, que es la cantidad de tokens que pues, están realmente disponibles, ¿no?, para comprar y vender en el mercado. No los 100.000 millones teóricos que hay de XRP, sino el float circulante es lo que realmente está disponible para comprar y vender a día de hoy en mercado, ¿no? También los exchanges se quedarán sin inventario y las autopistas institucionales se saltan el retail directamente. Es en este punto que convertir, transferir, hacer el traspaso de Bitcoin a XRP o de tu altcoin a XRP no es una opción realista. Es como intentar comprar oro después de que se haya reinstaurado el patrón oro y cada lingote esté bloqueado en una cámara soberana. Podréis pedirlo, podréis ofrecer cualquier precio, podréis suplicarlo, pero no lo vais a conseguir. Eso es lo que significa compresión de oferta. ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros los macroespeculadores? Pues antes de contarte de qué se trata, recuerda que si te interesa seguir destapando el entramado con el que la infraestructura institucional está ejecutando el reset monetario, entonces suscríbete gratis a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción, porque ahí te avisaré por email cuando publique mis análisis, porque es la única forma de asegurarte que no te perderás episodios como este. Al parecer a los algoritmos no les gusta que hable de estas cosas, así que suscríbete gratis a la newsletter y si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye Pau, ¿en qué otros tokens de infraestructura, aparte de XRP, macro especulas tú personalmente? ¿Cuáles de las 10 criptos bajo el estándar ISO 20022 valen la pena? Pues lo comparto en la Alianza, nuestra comunidad privada de macroespeculadores, donde lo estudiamos cada una a fondo. Siendo miembro encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Tienes el enlace también en la descripción o yendo a macroespeculador.com. Y como os decía, ya estamos en una fase de posicionamiento. La infraestructura ya está lista. Estamos viendo guerra en Oriente Medio. Vamos a ver adopción con o sin Clarity Act, la ley estadounidense que eso pondrá por fin un orden definitivo en cómo se clasifican todos los activos digitales, ¿vale? Porque XRP no necesita esa ley específicamente, sí la necesita, pero no la necesita. El retail no va a poder comprar XRP a $20.000, ni a 40.000, ni siquiera a 10.000. Y no por regulación, ni por conspiración, ni por manipulación, sino por mecánica pura. Mirad, lo que va a pasar es esto. Los exchanges no van a tener inventario, los market makers no van a arriesgar liquidez, las instituciones no van a vender, las mesas de over the counter, que son las mesas de negociación fuera de mercado, ¿no?, donde se cierran operaciones grandes en privado entre dos contrapartes sin tocar el libro este de compra-ventas, ¿no? El libro de órdenes público, van a estar secas estas mesas, que por cierto, cuando hubo la denuncia de la SEC con Ripple, muchos hipotetizamos ya que ese teatro, ese circo, fue para que tuviera un poquito más de claridad regulatoria XRP contra las otras criptos y durante estos años han podido ofrecer, usar estas mesas de over the counter, hacer negociaciones fuera de mercado diciendo, mirad, cuando esto entre en infraestructura os vendemos ya unos cuantos millones ahora de XRP, ¿vale? Y así ya lo tendréis vosotros. Seguramente este fue el teatro que hizo la SEC con Ripple para poder vender XRP a las instituciones por debajo de la mesa, ¿vale? Pero no es solo esto, no es solo que los exchanges se sequen, los market makers no arriesguen liquidez, las instituciones no vendan. También el slippage, que es la diferencia entre el precio que pides y el precio al que recibes o ejecutas tu orden, va a ser catastrófico. Los libros de órdenes van a estar vacíos, ¿no? El retail va a ver el precio en pantalla y lo va a querer. Hostia, mierda, el XRP, tanto que hablaba este loco calvo en los dibujos y los episodios de macroespeculador y tanto que lo insultaba y ahora mira, ¿no? Pero no van a poder tocar el activo. Esto es lo que significa perder el tren en un sistema monetario. Esta es la parte que nadie quiere asumir ni admitir, ¿no? Cuando XRP esté en pleno repricing, la liquidez de Bitcoin se desploma, la volatilidad de Bitcoin se dispara, el dominio de Bitcoin implosiona a la baja. ¿De acuerdo? Es que Bitcoin se convierte entonces en el activo del vendedor, no del comprador. Los maximalistas van a intentar rotar y se van a encontrar con que, bueno, no hay XRP en los exchanges, no hay liquidez, no hay vendedores, no hay canales abiertos para ellos, no hay inventario en las mesas por debajo de la mesa, los OTC, over the counter, y no hay contrapartes institucionales dispuestas a vender. Se van a quedar pillados con el activo equivocado en el momento equivocado. Pero este es el castigo de tener una ideología que no sea multiplicar poder de compra independientemente del activo. Que sí, que Bitcoin les vende a los maxis y yo fui maxi de Bitcoin durante 5 años, lógicamente pues me sirvió para multiplicar mi poder de compra porque ha ido subiendo,
Pero eso es como decir, bueno, antes de la burbuja de los .com, yo fui maxi de esas empresas .com. Bueno, si entre medias vendes, entonces saliste ganador después de que explotara la burbuja, ¿no? Pues así es como me estoy viendo yo. 5 años siendo maxi y tengo la sensación de haber salido, haber rotado en el momento antes de que implosione la burbuja, que lógicamente no podemos decir una fecha exacta. Yo digo siempre que 2034, año arriba, año abajo, eso habrá implosionado, ¿no? Pero independientemente de cuándo suceda, esto es lo que está pasando ahora. Algo que siempre me decía a mí mismo era que soy maxi de Bitcoin porque no tengo ningún argumento que sea mejor que Bitcoin en ese momento, hasta que empecé a indagar a toda la tesis de XRP. Porque lógicamente, a nivel técnico, XRP ni ninguna otra cripto me decía nada, porque me estaba vendiendo a la idea utópica de Bitcoin, ¿no? Antigobierno, anti no sé qué, cuando en realidad más de un 51% del hash rate está en pocas manos, cuando en realidad es todo manipulado por el algoritmo del precio, etc. Pero cuando empieza a ser un activo, una necesidad estructural del sistema, como es XRP, todo cambia, ¿no? La perspectiva. Esto en el fondo no va de drama, va de cómo funcionan las cosas. Un repricing monetario no es un pump bonito, es una transición de fase. Una vez el sistema cambia, la ventana se cierra, la oferta se bloquea y el precio se vuelve inaccesible. El activo se convierte en infraestructura, ¿no? Y nosotros no compramos infraestructura después de que esté operativa, sino que la usamos. El retail va a ser usuario, no propietario. ¿Qué significa esto realmente? Pues que XRP no va a subir, entre comillas, en el sentido clásico de la palabra, sino que XRP va a ser reapreciado para ajustarse a su función monetaria. Por eso la ventana es tan pequeña. Por eso ese tren va tan rápido y apenas se detiene en el andén, ¿no? Por eso la compresión de oferta importa, por eso el desplome de la velocidad es la señal, por eso el secado de los exchanges es el preludio. Y por eso, cuando XRP esté a 20.000, 40.000, el cambio para entrar ya no existe. El tren se ha ido, ¿no? Las puertas están cerradas, las vías ya están en marcha. Una vez que XRP entra en su ventana de repricing monetario, pasan 3 cosas a la vez. El primero es que la compresión de oferta lleva a la extinción de liquidez, ¿vale? Esa es la capa mecánica. ¿Y qué significa? Pues que los exchanges se vacían, los market makers se retiran, las mesas OTC se secan, la custodia institucional absorbe el float. Entonces el retail no puede comprar aunque quiera, ¿no? Aquí es donde la metáfora del tren deja de ser metáfora, ¿vale? Segundo, la extinción de liquidez nos lleva a la extinción de la narrativa. Es la capa psicológica, ¿no? Los maximalistas de Bitcoin no solo pierden el tren, sino que pierden su historia. Habían construido toda su identidad sobre la idea que, llegado el momento, podrían rotar a XRP cuando el sistema cambiase si realmente sucedía, ¿no? Y resulta que, cuando llega ese momento, ya no hay sitio donde rotar. ¿Y qué ocurre dentro de su cabeza? Pues lo que pasa siempre que una creencia choca contra una realidad mecánica. Hablamos de esto en el episodio 124 bastante a fondo, llamado Pocos lo entenderán a tiempo, hablando de que estaban perdiendo ya el último tren, que el proceso emocional sigue una secuencia que es muy predecible, que se ha visto cada vez que un sistema cambia de fase, y no solo un sistema en cuanto a instituciones, sistema monetario y todo eso, sino también, ya sabéis las fases: negación, pánico, rabia, silencio, desapreciación y desesperación, ¿no? Desapreciación de tu cartera, ¿no? Es el momento en el que la ideología se cae sola, sin que nadie tenga que pelearse en las redes ni YouTube, sino que la tira el propio sistema. Me acuerdo que hice un vídeo hace 2 años, fue el drama de los aranceles, el flash crash de Trump tirando el mercado abajo, y 2 semanas antes dije por Twitter, y esto sigue en mi Twitter, y también hice un vídeo que sigue ahí, en uno de mis canales secundarios, donde decía, va a haber un flash crash en abril, ¿de acuerdo? Y lo dije 2 semanas antes. Y la gente me comentaba, ¿qué dices, loco? No toca aún, no sé qué, este analista dice que no, que vamos... Bueno, que hubo el flash crash, y dije, voy a ir a ver a los comentarios. La mitad habían sido borrados, ¿no? Yo creo que sucederá exactamente lo mismo cuando haya el repricing de XRP. La mitad o la mayoría de esos comentarios van a ser borrados. No voy a ser yo quien va a volver a los comentarios de ahora te contesto, no sé qué, me da absolutamente igual. Yo estaré disfrutando y ellos seguirán pues en sus cabezas, ¿no? Tercero, la extinción de la narrativa lleva a la inversión de la jerarquía. ¿Qué significa esto? Hemos hablado de la capa de números, la capa psicológica, y esta es la capa sociológica. Bitcoin pierde el dominio que tenía. XRP pasa a ser infraestructura, no token especulativo. El retail pasa a ser usuario, no propietario. Las instituciones pasan a fijar el precio.
ya no el retail, ni el mercado, ni los algoritmos, ¿vale? La utilidad real reemplaza a la creencia, ¿no? Esta es la parte que suena a que no puede ser real para la gente que nunca ha estudiado transiciones monetarias. Por eso cuando algunos decimos que XRP va a estar en miles de dólares, 10.000, 20.000, 40.000, 60.000, 100.000, la mayoría no lo procesa. Y mirad que os digo, no sé si es conspiración, paranoia o epifanía, pero creo que ver a Bitcoin en poco tiempo pasar de $1 a más de 100.000, a 120 y pico mil, ha sido un entrenamiento de los de arriba, para que podamos asumir psicológicamente que sí, que los activos basados en nada pueden llegar a estos precios. Entonces, cuando veamos a otro activo hacerlo, ya no parecerá tan raro. Por eso se dice que Bitcoin es un caballo de Troya, es un hombre de paja, es el beta test coin, BTC, beta test coin, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para ellos no es un cambio de precio, es un cambio de paradigma, lo que significa que el cerebro humano, cuando veamos a XRP llegar a estos números, se atasca, ¿no? Estamos cableados para extrapolar linealmente, ¿vale? No para procesar saltos discontinuos. Por eso no es lineal, ¿vale? Es una transición de fase. Entonces, claro, los activos monetarios no ofrecen puntos de entrada infinitos, ¿no? Nunca lo han hecho. Lo que ofrecen es una secuencia muy concreta de 4 fases. La fase de descubrimiento, la fase de compresión, la fase de repricing y la fase de cierre. Una vez empieza la última fase, esta fase de cierre, el activo deja de ser invertible, entre comillas, no para llamarlo así, sino que pasa a ser infraestructura. ¿Y qué hacemos con la infraestructura? No la compramos, sino que simplemente la usamos. Pensadlo un momento, nadie compra Swift, sino que la red mundial de mensajería bancaria entre bancos se usa, pero no se compra, ¿no? Nadie compra Fedwire, que es la red de liquidación bruta de la Reserva Federal en tiempo real. Nadie compra los chips, el CHIPS, que es la cámara privada de pagos en dólares de los grandes bancos de Nueva York. Sino que estas autopistas no se compran, sino que se usan. XRP entra exactamente en esta misma categoría. Y sí, en ese punto el retail pierde el tren, pero no lo pierde de forma emocional ni metafórica, lo pierde de forma mecánica, por puras matemáticas. ¿Por qué? Pues porque a partir de ese momento el sistema ya no necesita liquidez del retail. Lo que significa que da igual cuánto dinero tengáis listo en el exchange. Si no hay vendedores al otro lado, no hay operación. Lo que el sistema necesita es liquidez de liquidación y esa liquidez está bloqueada. Entonces, ¿cuáles son las señales que vamos a ver en el mundo real justo antes de que XRP se vuelva inaccesible, ininvertible, ¿vale? Pues lo veremos en el próximo episodio. Porque mirad, no considero que estas macroespeculaciones sean predicciones, sino que es mi diagnóstico, ¿vale? El diagnóstico de un sistema monetario terminal con los días contados y lo que viene después es lo que llevan décadas preparando. El nuevo sistema no está esperando a ser construido, sino que está esperando a ser permitido. Por esto, si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye, ¿en qué otros tokens de infraestructura aparte de XRP macro especulo yo personalmente? ¿Cuáles de las 10 criptos bajo el estándar ISO 20022 valen la pena? Pues es algo que comparto con mucha información en la Alianza, que es nuestra comunidad privada de macroespeculadores, donde lo estudiamos a fondo. Siendo miembro, encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Ahí comparto, ya os digo, análisis privados, mi cartera, respondo tus consultas y tienes acceso a los chats con los demás miembros. Únete a la Alianza con el enlace que tienes en la descripción y nos vemos dentro y también en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.